sing together. Buenas tardes, el Señor me los bendiga. Qué bueno poder estar esta semana una vez más en tu programa de Encendiendo la Llama para traer una palabra directamente del corazón de Dios a tu corazón. La semana pasada estuvimos comenzando una serie nueva que le he titulado Cuidado, Peligro. Y estuvimos hablando de un enemigo que nos va a salir, ¿verdad?, en nuestro caminar en el Señor. Y estuvimos hablando sobre el orgullo, sobre la soberbia, cómo necesitamos como pueblo de Dios cuidarnos de este enemigo y cómo podemos vencerlo en el nombre de Jesús. ¿Sabes algo? En esta tarde quiero hablarte de un segundo enemigo que te va a salir al encuentro en tu caminar con el Señor. Y parece ser algo pequeñito, pareciera ser algo que puede pasar hasta desapercibido. Muchos a veces no le dan ni importancia, pero es vital que nosotros podamos entender, reconocer, identificar y rendir delante del Señor cualquier cosa que nos salga al encuentro, que vaya en contra de lo establecido por la palabra de Dios, porque a veces las cosas que parecieran insignificantes y pequeñas son las que terminan derribando las grandes edificaciones. Y quiero leer contigo en esta tarde, antes de comenzar, un versículo que está en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo del 4 al 5. Y en esta tarde voy a estar usando diferentes versiones de la Biblia. Mira lo que dice este versículo. Dice: adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y en los últimos años hay algo que he ido notando, y es que ha habido un incremento en cuanto al número de pastores, el número de líderes y el número incluso de congregaciones que se han vuelto permisivas. El enemigo se está infiltrando de una manera muy sutil en medio de la iglesia en este tiempo. Muchas veces estamos haciendo eventos y muchos de ellos son muy similares a lo que hace el mundo. Muchas veces, para hacer crecer nuestras congregaciones, estamos usando las mismas estrategias que usa el mundo. Incluso algunos hoy en día están comprando seguidores en las redes sociales para tratar de aparentar algo que realmente no tienen, porque quizás Dios todavía no los ha llevado a alcanzar multitudes, pero porque la mayoría de los que está allá afuera hoy, la mayoría de los que está predicando, quizás tiene muchos followers, muchos seguidores. Hoy en día, mucho pueblo de Dios ha quitado la mirada del Señor y ha enfocado las cosas en las cosas terrenales. Y esto es extremadamente peligroso. Nos estamos uniendo y estamos haciendo alianzas con personas que no aman al Señor, que no temen al Señor. Y obviamente cuando hacemos este tipo de cosas van a haber consecuencias. Y hoy me gustaría hablarle de este enemigo que necesitamos nosotros vencer, que necesitamos estar alerta para que cuando aparezca en medio de nuestro camino lo podamos resistir, lo podamos derribar en el nombre poderoso de Jesús. Y el enemigo que quiero hablarte hoy es de las malas asociaciones o de las alianzas incorrectas. Y es que Dios me hablaba esta semana de la importancia que hay en este tiempo de que la iglesia entienda que Dios nos ha llamado a santidad y que Dios no quiere que nos mezclemos con las cosas de este mundo. Ciertamente estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos la luz del Señor, somos la sal de esta tierra en medio de este tiempo. Y para esta generación el Señor nos ha escogido, nos ha levantado como un remanente para marcar la diferencia. Pero como sal necesitamos estar trayendo sabor a esta tierra que está insípida,
que está, ¿verdad?, cada día yendo en decadencia. La humanidad cada día está peor, pero sí la iglesia, en vez de impactar, se deja influenciar por el mundo. Entonces, ciertamente nos estamos volviendo una más de la multitud y no estamos mostrando a este mundo el Señor que decimos que creemos y que amamos. ¿Y qué es una mezcla? Bueno, una mezcla no es otra cosa que unir, enlazar, ¿verdad? Cosas que son diferentes, es alterar el orden de las cosas, es enlazarse con otros que no tienen nada que ver con uno. Y repito, Dios nos llama a través de la palabra de Dios a vivir una vida en santidad, consagrados, separados para Él. Eso significa que tengo que meterme en una urna de cristal y que no puedo tener relación con las personas de este mundo, para nada, porque ¿quién les va a predicar? Sin embargo, yo no puedo tener amistad con el mundo, con la filosofía, la manera de vivir, la manera de pensar de este mundo, porque yo no soy de aquí. Yo tengo una casa, yo tengo, ¿verdad?, un lugar donde voy a pasar la eternidad, y eso es con mi Padre. Así que mi mirada necesita estar en las cosas de arriba y no en las cosas de este mundo. Sin embargo, lo sé porque lo oigo, lo veo constantemente. Número uno, la palabra santidad o el hablar de la santidad no es algo que en este tiempo lo escuchamos muy a menudo salir de los púlpitos. De hecho, la palabra santidad, la palabra consagración parecieran estar cada vez menos de moda. No es atractiva para la mayoría y a veces hasta ofensiva para muchos. Sin embargo, en la palabra de Dios, en la Biblia, nuestro manual de vida, el GPS del creyente, una y otra vez encontramos cómo el Señor nos habla de la necesidad de vivir una vida en santidad. Alrededor de 451 veces en la palabra de Dios se nos habla de la importancia de la santidad y lo indispensable que es para los hijos de Dios. La palabra de Dios también nos habla de no hacer yugo desigual con el impío. Sin embargo, repito, hay muchos creyentes en este tiempo que se están asociando con los incrédulos. Incluso hemos llegado hasta darle el púlpito a personas que sabemos que no están dando testimonio, personas que sabemos que no están dando fruto, personas que quizás hicieron la oración de fe en algún momento, pero no están viviendo una vida consagrada al Señor, o mucho más al incrédulo, aquel que ni tan siquiera tiene a Dios en su corazón. Hoy en día, en muchos lugares se le está dando el púlpito, ¿verdad?, para que tomen parte, para que hagan evento. En muchas ocasiones, repito, gente que no está preparada, gente que no vive en santidad, gente que a veces sabemos que está incluso, que no está recto delante de los ojos del Señor, se le está dando parte hoy en día, y hay que tener cuidado con lo que nosotros estamos haciendo. Muchas veces por buscar el patrocinio de un evento, muchas veces por tratar de tener relaciones influyentes, quizás con el motivo, quizás con las intenciones correctas, quizás queremos hacerlo para el crecimiento, para alcanzar más almas y todo este tipo de cosas, pero no importa si la intención es correcta, si lo que estoy haciendo va en contra de lo que Dios me ha pedido, si lo que estoy haciendo va en contra de la palabra de Dios, igual estoy en desobediencia. Así que te repito en esta tarde, pueblo de Dios, cuidado con las mezclas, cuidado con las mezclas, porque a santidad nos ha llamado el Señor. Tenemos que entender que el enemigo viene para matar, para hurtar y para destruir. Y cuando él no puede matarte, cuando él no puede destruirte, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Él va a tratar de aliarse con nosotros. Así que podemos tener, repito, las mejores intenciones cuando vinimos a hacer esa alianza, pero si no está de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que ya está establecido en la palabra de Dios, simple y llanamente desobediencia. Y cuando yo desobedezco, voy a ver las consecuencias.
Repito, Dios nos ha llamado a no hacer yugo desigual. Y hemos tomado esta palabra pensando que solamente esto tiene que ver con relaciones de noviazgo, relaciones de matrimonio. Pero esta palabra me habla de todo lo que tiene que ver no solamente con lo que es relaciones matrimoniales, sino todo lo que tiene que ver con alianzas, con las cosas de este mundo, con aquellos que no creen en el Señor, aquellos que son incrédulos, que no temen al Señor. ¿Y qué es un yugo? Bueno, un yugo es un instrumento que se usaba, se ponía sobre el cuello de dos animales. ¿Para qué? Para que estos pudieran cargar juntamente una carga, ¿verdad? Llevar una carga, ya sea para hacer una tarea de arar, de trillar o de sembrar. Sin embargo, ambos necesitaban ser el mismo tipo de animal. El creyente no puede permitir que el mundo influya en su manera de pensar, en su manera de vivir, ni en su manera de actuar. Ayer escuchaba un ejemplo que me gustó muchísimo y este ejemplo decía que nosotros, si lo llevamos a una comparación, por ejemplo, como un barco navega sobre las aguas, pero las aguas no pueden penetrar dentro de este barco, porque entonces sería una catástrofe que llevaría hasta la muerte. Si lo llevamos al ámbito espiritual, nosotros estamos navegando, nuestra barca, nuestra vida está navegando sobre las aguas que representan este mundo o las naciones. Sin embargo, no podemos permitir que esas aguas penetren nuestra vida. Nosotros estamos aquí para marcar una diferencia. Nosotros estamos aquí para dirigir a otros, para traer a otros a los pies de Cristo, pero no podemos ser nosotros los que nos contaminemos con la manera de pensar o de vivir del mundo. Dice la palabra de Dios que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Así que repito, cuidado, peligro de no hacer alianzas incorrectas en este tiempo. Mira lo que dice Deuteronomio 22:10. Dice, no hares con un buey y un burro unidos al mismo yugo. No puedes poner a un buey y a un burro juntos. Necesitan ser ambos lo mismo. Necesitan ser ambos bueyes. No puedes poner a un buey juntamente con un burro. Y hoy me gustaría que estudiáramos juntos la historia de un rey de Israel. En las últimas semanas he estado estudiando el libro de Reyes y Dios ha venido hablando muchísimo a mi corazón. Y esta semana estudiaba sobre un rey específico y veía cómo a pesar de todas las cosas buenas que este hombre hizo para el Señor y cómo este hombre fue un instrumento poderoso en las manos de Dios y recibió bendiciones extraordinarias de parte del Señor. Sin embargo, en varias ocasiones en su vida, en su reinado, vemos cómo él hace alianzas incorrectas y cómo estas alianzas incorrectas trajeron consecuencias y amonestaciones de parte del Señor a través de los profetas, quien venían y le hablaban y le traían a este hombre una voz de alerta de que aquello que estaba haciendo no le había agradado al Señor. Repito, un rey próspero, un hombre que Dios amó, un hombre que temió al Señor, un hombre que hizo cosas extraordinarias en medio del pueblo de Dios y en medio de la generación que Dios le permitió guiar para su gloria y para su honra. Sin embargo, tenía una debilidad en su carácter que casi le cuesta la vida en una ocasión y en otras ocasiones lo llevó a hacer cosas que no estaban bien delante de los ojos del Señor. ¿Qué hizo este hombre? Se mezcló con impíos, provocando esto el desagrado o el enojo ante los ojos de Dios. Y me gustaría llevarte en esta tarde por un recorrido corto a través de la vida del rey Josafat. El rey Josafat fue un rey tremendo, un rey que temió al Señor y como les dije hace unos minutos, que hizo cosas extraordinarias que vamos a comentar algunas de ellas en esta tarde para la gloria de Dios y provocó un avivamiento en medio del pueblo en el tiempo, ¿verdad? Que el Señor le permitió reinar sobre Judá. Su nombre significa Dios ha juzgado.
Este rey Josafat reinó sobre Judá. Recuérdense, ¿verdad? Que luego de la muerte de Salomón, pues hubo una división. El reino del norte, el reino del sur. El reino del norte conocido como Israel y el reino del sur conocido como Judá. En el reino del norte, todos los reyes hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. Sin embargo, en el reino del sur, conocido como Judá, hubieron reyes que hicieron las cosas rectas delante del Señor. Entre ellos nos encontramos al rey Josafat. Cuando el rey Josafat llegó al reinado, tenía apenas la edad de 35 años, cuando él comenzó a reinar y reinó en Jerusalén por un total de 25 años. Conocido, registrado en la historia como un rey que hizo lo bueno delante de los ojos del Señor, un rey, ¿verdad?, que hizo cosas que le agradaron al Señor, un rey que vivió agarrado de la mano del Señor, un rey que lo vemos en la palabra como Dios le dio la victoria sobre sus enemigos, como clamó al Señor en una ocasión y Dios le dio una victoria extraordinaria sobre un ejército que se había levantado en contra de ellos. Uno de los mejores reyes que hubo en Israel. Y mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 17, versículo del 3 al 6. Dice, el Señor estaba con Josafat porque siguió el ejemplo de los primeros años de su padre y no rindió culto a las imágenes de Baal. Buscó al Dios de su padre y obedeció sus mandatos en lugar de seguir las prácticas malvadas del reino de Israel. Pero por eso el Señor estableció el dominio de Josafat sobre el reino de Judá. Todo el pueblo de Judá le llevaba regalos a Josafat, de modo que llegó a ser muy rico y gozó de gran estima. Estaba profundamente, escuchen esto me impactó. Dice que Josafat estaba profundamente comprometido con los caminos del Señor. Quitó en toda Judá los santuarios paganos y los postes dedicados a la diosa Acera. Qué tremendo que en medio de una generación, en medio de un pueblo, en medio de un lugar donde no todos adoraban al Señor, donde la mayoría, ¿verdad?, había quitado la mirada del Señor y se estaba yendo en pos de dioses ajenos, en pos de idolatría, se levanta un hombre, no un hombre cualquiera, un rey que teme al Señor, un rey que desea profundamente buscar al Señor y que lleva al pueblo a regresar al camino que habían dejado, que habían perdido, lo que habían olvidado. Y este fue el caso del rey Josafat. Es por eso que hubo prosperidad en su reino. Es por eso que el Señor estuvo con él. Es por eso que aun cuando él cometió errores, cuando él clamó al Señor, cuando él oró al Señor, el Señor lo libró y el Señor estuvo con él. Y si hay algo que quiero que te lleves de este mensaje hoy, es que si tú reconoces que quizás tú has hecho alianzas incorrectas, si quizás en este momento tú estás a punto quizás o estabas a punto de tomar una decisión de entrar en un negocio, de poner a alguien en el liderazgo de tu iglesia, de hacer algo diferente quizás en tus páginas de las redes sociales y estabas pensando usar estrategias que usa el mundo y a través de esta palabra tú recibes, ¿verdad?, esa respuesta de parte de Dios y tú te das cuenta lo que tú estabas haciendo que estaba errado. Yo quiero decirte que cuando tú clamas a Dios, el Señor te escucha, el Señor te perdona, el Señor te libra y el Señor te respalda. Esto fue lo que pasó con Josafat. A pesar de que el rey Josafat hizo cosas que no estuvieron correctas, cuando él clamó al Señor, cuando él se postró, cuando él le pidió ayuda, el Señor estuvo con él y el Señor lo levantó. Y quiero hablarte de algunos de los logros que estuvieron, ¿verdad?, en el pueblo de Israel, en la parte del reino de Judá, mientras Josafat fue el rey. Lo primero que me gustaría mencionar es que este rey se ocupó de instruir al pueblo en la ley del Señor. Este rey tomó el tiempo de instruir al pueblo en la ley del Señor. ¿Y cómo lo hizo? Mira lo que dice Segunda de Crónicas 17 del 7 al 9. En el tercer año de su reinado, Josafat envió a sus funcionarios a enseñar en todas las ciudades de Judá. Entre los funcionarios estaban Benjail, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías.
Junto con ellos envió levitas, incluidos Semaías, Netaías, Sedavías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. También envió a los sacerdotes Elisama y Yorán. Llevaron copias del libro de la ley del Señor y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando a la gente. ¡Qué tremendo! Regresó la enseñanza de la palabra de Dios en medio de aquel lugar. Él se encargó de poner personas en liderazgo que iban a tener la función de ir y enseñar alrededor de todo el reinado de Judá la palabra, la ley del Señor. ¿Qué provoca esto? Que cuando el pueblo se encuentra con la palabra de Dios, por supuesto, cuando nosotros venimos al encuentro, leemos, estudiamos, se nos enseña la palabra de Dios, nos damos cuenta de nuestra condición y por ende eso provoca un arrepentimiento y eso provoca en la mayoría de los casos no solamente un arrepentimiento, sino que un avivamiento en medio del lugar. Otro de los tremendos logros de Josafat fue que este hombre mejoró el sistema de justicia al establecer jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá. No solamente se encargó de lo primero, de lo fundamental, de la base, que era enseñar la palabra de Dios, sino que también se encargó de que hubiera justicia en medio del lugar. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 19 del 5 al 7. Nombró jueces en las ciudades fortificadas por toda la nación y les digo, miren lo que dice este rey a estos jueces. Piensen siempre con cuidado antes de pronunciar juicio. Recuerden que no nos juzgan para agradar a la gente, sino para agradar al Señor. Él estará con ustedes cuando entren en el veredicto para cada caso. Teman al Señor y juzguen con integridad, porque el Señor nuestro Dios no tolera que se tuerza la justicia, ni que se muestre parcialidad, ni que se acerte el soborno. Lo tercero tremendo que podemos ver en la vida de este rey es que no solamente fue un hombre de oración, sino fue un hombre que tuvo victoria sobre sus enemigos. Dios le dio la victoria sobre Moab y sobre Amón. Y no solamente eso, sino que él animó al pueblo a confiar en Dios a pesar de que había un ejército grande que tenían frente a ellos o viniendo en contra de ellos. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 20 del 15 al 18. Dijo, escuchen habitantes de Judá y de Jerusalén, escuche rey Josafat. Esto dice el Señor, esto es lo que el profeta le dice una vez, ¿verdad? Que el rey Josafat pues viene y clama al Señor. No tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino de Dios. Mañana marchen contra ellos, los encontrarán subiendo por la cuesta de Cis al extremo del valle que da al desierto de Jeruel. Sin embargo, ustedes ni siquiera tendrán que luchar. Tomen sus posiciones. Luego quédense quietos y observen la victoria del Señor. Aleluya. Hay alguien que necesita observar la victoria del Señor. Él está con ustedes, pueblo de Judá y de Jerusalén. No tengan miedo ni se desalienten. Salgan mañana contra ellos porque el Señor está con ustedes. Entonces, miren lo que hace este rey. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo, esto era un rey que daba ejemplo. Mira lo que dice la palabra. Entonces el rey Josafat se inclinó rostro en tierra y todo el pueblo de Judá y de Jerusalén hizo lo mismo en adoración al Señor. Llevó al pueblo no solamente a escuchar la palabra de Dios, sino que llevó al pueblo a adorar al Dios verdadero. Este rey fue un ejemplo. Era el primero en humillarse, era el primero en buscar la presencia de Dios y por ende Dios estaba con él y tuvo favor y gracia de Dios en su reinado. Sin embargo, dice la palabra de Dios que a pesar de todas estas cosas, a pesar de la prosperidad y la sabiduría que había recibido de parte del Señor, podemos ver a través de la palabra cómo en varias ocasiones hizo alianzas con reyes impíos y cómo Dios, repito, viene y le amonesta mediante sus profetas. Y quiero dejar algo en claro, ninguno de nosotros somos perfectos. No todo va a ser perfecto, obviamente en algún momento en nuestra vida vamos a fallar, ¿verdad? Venimos de una naturaleza
caída, el pecado está ahí, pero hoy el Espíritu de Dios está con nosotros, está en nosotros y nos ayuda y nos fortalece para que nosotros, también nos da la sabiduría el Señor, para que nosotros podamos tomar buenas decisiones. A pesar de todo lo bueno que hizo, repito, hizo alianzas equivocadas. Y aunque no somos perfectos y todos cometemos errores, el aliarnos con los impíos va a causar daños terribles. En el caso de Josafat, en un momento determinado, estuvo incluso a punto de perder su vida. El enemigo conoce el punto débil de nosotros. Él procede, ¿verdad? Con cautela. Él había estado posiblemente, él conoce, ¿verdad? Él había estado preparando la red, el cepo, la trampa para hacer caer a Josafat. Y dice la palabra de Dios que Josafat se asocia con Acab. Y Acab, si tú conoces un poquito de la historia bíblica, era un rey impío. Lo peor que hubo sobre Israel, lo peor que hubo sobre el reinado del norte, ese era el rey Acab, casado con una mujer terrible conocida como Jezabel. Y este hombre de Dios hace alianza con este rey impío. Lo que me parece curioso es que al principio de la escritura, en Segunda de Crónicas, capítulo 17, se nos habla cómo Josafat se había fortalecido en seguridad para estar fuerte contra Israel. Sin embargo, en este momento vemos ahora a Josafat, un Josafat diferente, un Josafat que se había aliado con el rey impío que estaba gobernando en el reinado del norte, conocido como Israel. Este rey, el rey Acab, le incita o le presenta, ¿verdad? Le tira la carnada y le dice, en otras palabras, que se una con él, que se asocie con él para ir a la guerra en contra de, ¿verdad? De un rey específico que más adelante vamos a ver. Y este es, bueno, déjenme mencionar el nombre de contra quién iba a ir. Iba a ir contra Ramot de Galaad. Le dice que si se quiere unir con él, que por qué no se une con él para ir a la guerra en contra de Ramot de Galaad. Pero lo tremendo es que no solamente el rey Josafat se asoció con Acab, sino que dice la palabra de Dios que se emparentó con él. Como si fuera poco, se emparentó con él. Pero ahí no queda toda la cosa, sino que el rey Josafat le dice al rey Acab que busque consejo, ¿verdad? De un profeta de Jehová, que si hay un profeta de Jehová al cual se puede consultar, porque, repito, Acab le estaba diciendo para ir a la guerra. La respuesta de Josafat es, no, claro que sí, en otras palabras, estoy parafraseando, yo soy como tú y mi pueblo es como el tuyo, yo voy a la guerra. Pero ahí parece que él piensa que él por un momento analiza y manda a consultar a un profeta de Jehová, porque los profetas que estaban consultando a Acab no eran profetas de Dios, porque Acab no servía al Dios de Israel, sino que se había ido en pos de Baal y los dioses ajenos. Entonces Josafat le dice básicamente que consulte un profeta de Dios. Esto sucede y el profeta de Dios trae una palabra que Acab no quiere escuchar, diciéndole que básicamente si él iba a la guerra, pues él no iba a volver. Con todo esto, Josafat no toma la decisión, aún conociendo que el Señor no iba con ellos a la guerra, no toma la decisión de decir, mira, ¿sabes qué? Si el Señor no va con nosotros, yo no voy. Él no se retractó, sino que él continuó con Acab, acompañando a Acab para ir a pelear, y esto casi le cuesta la vida. Cuando él caminó fuera de la voluntad de Dios, así como cuando tú y yo caminamos fuera de la voluntad de Dios, vamos a tener consecuencia. Algo tremendo que me enseña la palabra es que Acab, cuando sabe que Josafat va para allá, un tiempo después de haber emparentado con él, le prepara banquete para recibir a Josafat y luego es que le presenta, él quiere ir conmigo a la guerra en contra de Ramot. Y quiero decirte algo en esta tarde, porque esto hace un ratico el Señor lo ponía en mi corazón. Es muy difícil el poder permanecer firmes, el poder decir que no ante las tentaciones cuando ya nosotros nos hemos asociado con el enemigo y cuando ya nosotros hemos comido de la comida que preparó Acab. Y yo te pregunto hoy, ¿de qué te alimentas?
quién está en tu círculo cercano, porque no vamos a poder reprender o vencer aquello con lo cual nosotros tenemos alianza. Primeramente tenemos que romper la alianza para que luego podamos ver el cambio. Así que hoy te digo, rompe los compromisos con el mundo, cuidado con quién haces alianza, porque esto puede ser desastroso. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 18:1. Josafat disfrutó de muchas riquezas y de gran estima e hizo una alianza con Acab, rey de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la hija de Acab. Mira lo que dice Segunda de Crónicas 18:31. Entonces, cuando los comandantes arameos de los carros vieron a Josafat en sus vestiduras reales, comenzaron a perseguirlo. Lo iban a matar porque lo confundieron con el rey de Israel. Allí está el rey de Israel, gritaban, pero Josafat clamó y el Señor lo rescató. Dios lo ayudó apartando a sus atacantes de él. Dios no aprobó esta alianza, por el contrario, se enojó, dice la palabra de Dios, pero Dios en su amor y su infinita misericordia, al Josafat clamar, Dios lo libró. Mira la amonestación que le da, ¿verdad?, el Señor a través del profeta. Y con esto termino. Vamos a tener una segunda parte porque aún aquí no termina la historia, pero quiero terminar hoy con la amonestación que el rey Josafat recibe de parte de un profeta de Dios. Segunda de Crónicas 19:1 y 2 dice: cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a Jerusalén, Jehú, hijo de Nananí, el vidente, salió a recibirlo. ¿Por qué? Mira lo que dice: ¿por qué habrías de ayudar a los perversos y amar a los que odian al Señor?, le preguntó al rey. Debido a lo que has hecho, el Señor está muy enojado contigo. Pueblo de Dios, termino en esta tarde con esta pregunta: ¿con quién estás haciendo alianza? Cuidado con quién te unes, cuidado con quién te mezclas. Dios tiene algo especial para ti, Dios tiene algo especial para tu vida, pero recuerda, es muy importante que tú identifiques a quién le has dado acceso en tu círculo íntimo, porque aquellos que no viven conforme a la voluntad de Dios no pueden aconsejarte de la manera correcta. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos la próxima semana en tu programa de Encendiendo la Llama. Bendiciones. Come on, we sing together.